Señor, en esta noche te presentamos este tiempo. Estamos, Señor, hambrientos de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, sea tu gobierno, tu palabra. Señor, el poder que hay en la palabra nos gobierne. Señor, se imparta en nosotros así como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Señor, declaramos que esa palabra no solamente nos enseña o nos educa en el reino, sino que forma en nosotros a Cristo. Gobierna sobre las circunstancias, revierte las situaciones en tu palabra, se revierten todas las situaciones, llámese familia, enfermedades, llámese, Señor, toda clase de mal que el infierno levanta. Hoy proclamamos que la palabra tiene poder. Como el Señor le dijo a Satán, escrito está, escrito está. Sí, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El poder de la palabra, el poder de la palabra que sustenta, que da vida, que fortalece, el pan vivo que descendió del cielo, la palabra que manifiesta el poder de la resurrección, la palabra que perpetúa la bendición generacional de los hijos sobre los hijos por 1000 generaciones, como fue, Señor, escrito en el Salmo 105. En el nombre de Jesús, una alianza sempiterna. En la palabra hemos sido benditos, benditos, Señor. Gracias por la obra de Cristo, gracias por la revelación de la palabra. Y declaramos en tu nombre que hoy vemos tu gloria por la palabra. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a compartir este tema y bueno, tengan una cordial bienvenida a todos en esta noche, los que están conectando por primera vez. Y vamos a entrar directamente en el trazo de la palabra. Amén. Es lo que necesitamos para que en todos los procesos la palabra va identificando, va formando. La palabra forma no solamente nuestro espíritu, sino nuestro carácter, nuestro corazón. Pero no solo eso, la palabra tiene poder inclusive sobre las circunstancias, ¿no? Pero no a modo amuleto, y la palabra no es como una fuente de los deseos, que a veces transformamos la iglesia o una reunión como una fuente de los deseos, ¿no? Es como que si yo toco esto, se me cumple todos mis deseos. No funciona de esa manera. Así no opera el reino de Dios como una fuente de los deseos, sino que la palabra trabaja para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra. Es decir, que Dios no debe de ser transformado a nuestra imagen y semejanza, sino al revés, nosotros ser transformados a su imagen y semejanza. Y vamos a lo primero que debemos de tener en cuenta. Vamos a empezar primero por el diagnóstico para luego aplicar la medicina. Comenzamos con una frase dicha por el doctor Lucas Márquez que dice: hablar nunca es un acto inocente. Y la importancia de cuidar las palabras. Es que en el mundo espiritual, es cierto, las palabras no son inocentes. Lo que hablamos siempre está manifestando algo, ya sea por una situación, para bien o para mal, está manifestando lo que verdaderamente hay en el corazón. Esto es como cuando alguien dice, perdóname, te lo dije sin pensar. En realidad no existe, te lo dije sin pensar. Realmente lo dije porque lo pensé, lo pienso. Entonces,
Siempre que nosotros estamos hablando, está manifestando algo. Recordemos que vimos en enseñanzas pasadas que el propósito original por el cual Dios creó el lenguaje, el habla, Dios le dio al hombre un lenguaje que nos diferencia de todos, ¿no? De hecho, se hizo un experimento con un chimpancé que se crió junto con un bebé recién nacido y se criaron juntos para poder de esta manera investigar el comportamiento del chimpancé y el comportamiento de un niño. Y como ustedes sabrán, hay quienes piensan que somos descendientes del chimpancé. Lo cierto es que cuando tenían muchas características similares al principio, pero escuche esto, este estudio, cuando el niño empezó a comunicarse, se fue para arriba, se hizo incomparable. Y una diferencia que pudieron notar en todo lo investigado en los chimpancés, por ejemplo, que nunca se plantearon contemplar las estrellas, nunca se plantearon las matemáticas, nunca se plantearon muchas cosas que los humanos tenemos. Entonces, el lenguaje, cuando el niño empezó a comunicarse, los expertos en neurociencias se dieron cuenta en que hay una abismal diferencia, por lo cual nos hace especies totalmente incomparables. Entonces, el lenguaje, como se acuerdan que vimos en un tratado de este sabio del año 136, Onkelos, que él comenta de que somos seres hablantes y vimos que el propósito por el cual hablamos es que Dios nos creó como seres de oración, seres hablantes sacerdotales de oración y adoración. El problema con la caída de Adán y Eva, el lenguaje fue cambiado y empezó a hablar un lenguaje caído. Lo que en un principio fue un lenguaje celestial, un lenguaje sacerdotal y santo, en el pecado comenzó a haber un lenguaje caído. Y entonces, esta batalla que nosotros tenemos entre el lenguaje celestial, fíjense que en Hebreos capítulo 3 dice que somos participantes de un llamamiento celestial y que Cristo es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Somos participantes de un llamamiento celestial y sabemos por Romanos 8 y por Hebreos 7 que Cristo vive para interceder por nosotros, ¿no? Es un ser que ora, un ser hablante de oraciones. Entonces, Cristo es nuestro modelo perfecto del lenguaje que nosotros tenemos que imitar. Cristo es la palabra hecha carne, la palabra perfecta, la palabra que debemos de imitar, su forma de ser, su forma de hablar, todo lo que Él habló. Ese debería de ser siempre nuestra incesante búsqueda. ¿Vieron cuando una persona sufre de identidad? Y más con la teología de la paternidad, a veces se piensa que ser un hijo de tal y tal ministerio es repetir aspectos de la personalidad, ¿no? De lo que llaman padre. Y eso, la verdad, es que no tiene nada que ver. Sí hay biológicamente, hay una transferencia por relación de un padre biológico o de una figura paterna biológica sobre un hijo. Pero lo espiritual es diferente. En lo espiritual, nuestro modelo es Cristo, Cristo, Cristo. No me hace mejor ni peor, sino que lo que dificulta mi identidad, imitar a alguien en su forma de orar, de hablar, eso no significa nada, ¿no? Suponte, ¿no? Estoy enseñando y supongamos que ahora empieza a usar términos que yo uso, no te hace nada. Lo único que estás desperdiciando de ser vos, desperdiciando la creación a imagen y semejanza que Dios te hizo, único, especial. No hay otro que se asemeje con tu ADN. Dios te hizo único, especial, a su imagen y semejanza.
Y liderazgo no es ser escultor. Liderazgo es que las personas puedan tomar la imagen de Dios. Liderazgo no es hacer a la gente, esto es como los hijos escultores, ¿no? El hijo escultor quiere hacer a sus padres a su imagen y semejanza, y no lo van a hacer a su imagen y semejanza. El error que todos los hijos cometemos con respecto a nuestros padres, ¿no? Gracias a mi esposa, me ha ayudado a querer dejar de intentar cambiar a mis padres, dejar de intentar de cambiarlos. Ellos son como son, amarlos y disfrutarlos, sembrarles semillas de palabras de bendición, animarlos, pero ellos son como son. Ahora, es importante aquí entonces establecer que nuestro modelo es Cristo. Si debemos de copiar a alguien que sabemos que el hecho de copiarlo y esforzarnos en ser como alguien siempre debe ser Cristo. Mire, tengo maestros que respeto, admiro, amigos que son preciosos en el reino. Los, los respeto, los admiro, pero no quiero ser como ellos. Quiero que mis ojos y mi corazón siempre sea Cristo, Cristo, Cristo. Y oro en el nombre de Jesús que ese sea siempre tu lugar seguro, tu visión, tu lenguaje, tu forma de ser se inspire en ser como Cristo. Pero vamos a sacar diagnóstico. Acá no nos salvamos nadie, ¿no? Esto nos va a servir para todos. Esto es como la mafia. Hoy entraron, no sé cómo van a salir. Creo que hay un pueblo en Córdoba que me parece que en Córdoba, Sal si puede, ¿no? ¿Puede ser? No sé si en Córdoba. Ah, no los escucho porque configuré pantalla. Es en Córdoba. Ah, sí, entonces sí, escuché. Perdón, Romy, no te escuchaba a vos. A Romy no le escuchaba. Eclesiastés, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Elohim, esta es la versión textual, por eso está de esta forma. Eh, Traducirlo es un poco complicado porque es en plural. Elohim sería una idea de dioses, pero se está refiriendo a Dios. Pero es interesante porque Elohim, Salmo 82 dice que Dios se reúne en la asamblea de Elohim, dioses, se reúne en la asamblea de los dioses, pero también puede significar jueces. ¿Mm? Y dice, ¿por qué harás que Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? ¿Mm? ¿Por qué harás que el Señor se enoje a causa de nuestras palabras? Y nos dice que el ángel del Señor, no digas delante del Señor, que fue el perdón, delante del ángel. ¿Por qué harás que Elohim? ¿Por qué Elohim? Y allí menciona respecto a lo que hablamos. Porque es el que tiene atributos de juicio. Pero cuando dice la palabra que Él no da por inocente al culpable, entonces permanentemente estamos en una profecía diaria. Como es justo, lo que decimos tiene una repercusión espiritual que es interesante, que cuando en hebreo la palabra milim, milá, la palabra milá significa palabra o cosa. ¿Mm? Significa palabra o cosa. Y es interesante que cuando Dios crea todas las cosas, lo crea por la palabra. Entonces la palabra está creando permanentemente realidades a nivel espiritual, va afectando a nivel circunstancial. Y por eso Eclesiastés dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Entonces, identificar aquí la importancia del habla, cómo el habla nos afecta, cómo el habla tiene una repercusión espiritual.
Y no podemos decir delante del ángel que fue ignorancia, porque el pecado de ignorancia inclusive está contemplado en la Torá. Levíticos 4 habla del pecado de ignorancia. Entonces no hay nunca inocencia cuando nosotros hablamos. Inclusive cuando hablamos hay código genético, porque nuestra saliva al hablar tiene código genético. Entonces hay una identidad. ¿Por qué decía? Yo me acuerdo, si hay alguien que... Ah, muchas gracias, Francisca. Y reciban el cariño aquí de Karen, Karen que está de mamá, porque nuestro hijo está de pijamada y bueno, está en los detalles de mamá. Muchos recordarán a bendita memoria al Moré Roberto Bonilla. Y respeto mucho su memoria porque él me ha dedicado mucho tiempo, muchas conversaciones, para que se den una idea de 5 o 6 horas de hablar la palabra, la palabra, la palabra. Y tengo que decirlo por una forma de integridad y de honrar su memoria. Muchos le roban sus enseñanzas y dicen cosas que él enseñaba, atribuyéndoselas como si fuesen propias. Y lo que han hecho es sacarle absolutamente todo. Por eso siempre que les comparto algo, siempre me gusta citar quién lo dijo. Por el título de esta enseñanza, hablar nunca es un acto inocente, de Lucas Márquez, porque es una forma también de practicar la honra, el respeto y más bendecir la memoria de alguien que ya no está, como lo que fue un maestro de ese calibre, ¿no? Y el Moré siempre nos enseñaba lo siguiente, que yo puedo imitar una enseñanza, yo puedo imitar el lenguaje de alguien, pero cuando hablo en el mundo espiritual, soy reconocido por mi código genético. Hago una pausa para un selah, para, detente y reflexiona. Yo puedo imitar una enseñanza, puedo imitar un lenguaje y puedo repetir enseñanzas de otros, pero en el mundo espiritual soy reconocido por mi código genético. Entonces es importante ser cristocéntrico y nacer, perdón, me pegó un papelito, ser cristocéntrico y de la palabra para que mi identidad sana se forje, ir incorporando carácter, mente, emociones, todo mi ser se relacione directamente con lo que me da la identidad, la palabra. Entonces, ¿soy bendecido por los hombres de la revelación? Sí, porque me ayuda a ampliar que hay más, pero yo tengo que vivir, mi esfuerzo está acá, mi esfuerzo está aquí. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, que en el nuevo pacto, en la gracia, también hay esfuerzo, no solamente en Josué 1:9. Esfuérzate y sé muy valiente, no solamente como en el pacto de los antiguos, sino en el nuevo pacto. Entonces, cuando en el mundo espiritual hablamos, nada es inocente. Y por eso no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué significa pecar? Pecar significa errar el blanco. Voy a pedir a Francisca si podría compartir en el chat la palabra yará, que es el shoresh, Francisca, de Torah. La palabra Torah viene del shoresh, shoresh significa raíz, de la raíz yará. Préstenme atención ahora, mírenme a mí. Tomo una piedra, ¿no? Cuando tomo una piedra, voy a mover mi brazo para darle fuerza y luego para darle dirección, ¿sí? De esa raíz, yara, viene la palabra Torah, dar en el blanco. Entonces, dar en el blanco me aleja del pecado. Salmo 119 dice el rey David que no andarán en iniquidad quienes guardan tus mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra me hace dar en el blanco.
Entonces, ser de la palabra me hace ser partícipe de una vida sin el pecado, sin iniquidad, mejor dicho, sin iniquidad, para ser textualmente como dice la Biblia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es pecar? Salirme del trazo de la palabra. Vieron que dice que todo lo que no es de fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. De las palabras que decimos debemos dar cuenta en el día del juicio. Ya vamos a ver ese versículo. Entonces, todo el tiempo que nosotros estamos cerrando el blanco, ¿por qué? Estamos pecando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque falta palabra. Porque falta palabra. Estamos compartiendo un ejemplo. Bueno, aquí hay varios profesionales que nos podrían dar horas de cátedra en disciplina de estudio, ¿no? Romy, Dayana, Santi también hace poquito terminó una carrera, Francisca, bueno, Francisca ya, si tenemos problemas de envidia, ya nos dejó sin título a todos, Francisca, ya con todo lo que está estudiando. No sé si existe la envidia santa, pero bueno, Francisca nos robó todos los títulos a los que queremos estudiar. Elisa Correa está estudiando también abogacía y ella está en el área de la justicia. Uso este ejemplo que es bíblico. Silvina, vos sos docente, ¿verdad? Psicopedagoga. Psicopedagoga. Sí. Bien, bien. Voy a pedir la participación conjunta, breve y concisa en el contexto de lo que voy a decir. Si ustedes pueden decir en palabras puntuales, obviamente tal vez me olvidé de alguien y puede también decir, porque me voy guiando por las cámaras. Ojo que no es no les voy a decir el día de cumpleaños ni el DNI, ¿no? Sino que los veo en las cámaras y por eso voy diciendo, por las charlas que tenemos cada tanto. Voy al punto. Es un ejemplo que nos va a poner a todos en incomodidad, ¿no? El que avisa no traiciona, ojo. Pero si uno en una universidad o en un terciario estás estudiando durante 3 o en una carrera 5 años, depende de qué carrera, 7 o 8 años, para ser lo que determina esa carrera, en 5, en 7, los años que sean. Entonces lo comparamos con ser iglesia, congregarnos, entrenarnos. Si 5 años de carrera me va a preparar para ser un médico clínico, ¿qué estamos haciendo cuando decimos iglesia? Si hace 5, 10 años, 15, 20, ¿en qué nos hemos convertido? Y esto, no, por eso digo que no es algo como yo el superado y todo lo demás aprenda. No, 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 no. Esto es, en la mesa somos todos iguales, no soy un super ungido, en el nuevo pacto y bíblicamente ungidos somos todos los que buscamos al Espíritu Santo, ya lo explicó el apóstol Juancito, Juancito dijo, y vosotros tenéis la unción del Santo, así que ninguno nos sentimos único y especial, todos tenemos la unción del Santo, ¿no? Lo que tenemos son funciones diferentes, responsabilidades diferentes por causa de los 5 ministerios que se le va a demandar qué formó, qué equipo, qué entrenó. Ahora, la exigencia cuando digo exigencia, no te estoy planteando exigencia, no sé, de estar todo el día en actividades, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. Me refiero en exigencia en cuanto a formación, en qué me he convertido en mis años de cristianismo, de ser iglesia. ¿A dónde me ha llevado? Discipulado, enseñanza, predicación, y ni hablar congresos, y ni hablar entrenamientos, no sé, lo que sea.
Ni hablar. ¿En qué nos ha convertido? Yo reflexionando sobre esto me deja expuesto qué hice, cuánto tiempo perdimos y malgastamos, porque tendemos siempre a culpar liderazgo, pero yo años atrás decía, el problema no es gente, el problema es liderazgo. Pero cuando leo más la Biblia me di cuenta, no, el problema no es liderazgo, el problema es que todos tenemos que asumir responsabilidad. Esto lo digo desde el punto de vista estadísticamente comprobado. De los problemas cardiovasculares que tienen en Argentina, que son operados, se le pone un stent y todo ello, solamente se salva 1 de cada 9 de los que fueron operados. El médico los opera y le dice, bueno, si querés seguir viviendo, no comas más chorizo. 1 de cada 9 vive. ¿Qué pasó con los otros 9? Se murieron. ¿Es problema el del médico? ¿Quién asume la responsabilidad? Si el médico te está aplicando la enseñanza, la educación, esto no lo comas nunca más y yo lo transgredo, es un ataque de Satanás, es la brujería, un pai, un banda me embrujó y no sé, no puedo parar de comer chorizo a la pomarola. Y entonces ahí está el punto de asumir nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué te implicó la carrera? Esfuerzo, sacrificio, renuncia, disciplina, desánimo. Tener que estudiar malhumorado, ¿cuántos le ha pasado? Tener que estudiar enojado, sin ganas de dejar, o a veces hasta dejar todo, pero ahí hay que estar. ¿Por qué? Porque tengo una meta. Bueno, paréntesis, Elizabeth, dale. El ejemplo para esa reflexión que hace Profeta es, sería, una cosa es estudiar de los libros, leer, digamos, los libros apropiados, y otra cosa es estudiar de apuntes. Y en nuestro caso, como iglesia, lo que significaría, está bien, digamos, todos estos ejemplos que usted da respecto de las prédicas, las enseñanzas, los discipulados y demás, pero el libro principal es la Biblia. Si nosotros no sondeamos las escrituras, es muy difícil tener una posición respecto de eh, quién y qué somos como hijos de Dios si no vamos a la fuente que es la Biblia. Qué buen punto, qué buena observación, Elizabeth, qué buena observación. ¿Quién es o quién es la siguiente? Francisca, dale. No, no es que te haya puesto presión, ¿no? No vaya a pensar mal. Venía conectándose y ahí de repente no, yo concuerdo con el ejemplo de Elizabeth, esto de no ir a la fuente supone una serie de errores porque justamente el apunte, como ella dice, es parte del pensamiento y la reflexión de otro también, porque no hay ningún apunte que sea neutro. Es decir, aún las enseñanzas están influenciadas por las vivencias, la cultura de la persona que las da, que seguramente son de mucha bendición, eso sí, pero si nosotros queremos algo que sea más personalizado, incluso sí o sí tenemos que ir al fundamento que es la palabra. Excelente, excelente. Me hizo acordar un ejemplo. eh, Año 2003, un profe que teníamos en el seminario donde Estercita era la directora y ella disfrutó de todos los ángeles que tuvo que entrenar durante ese tiempo, que jamás le dimos problemas, ¿no? Éramos todos Gálatas 5, fruto del Espíritu. Bueno, y, y, y uno de los profes, Javi Woldi,
Cualquier cosa, Estercita, no hable, ¿no? Eh, Javi Woldi nos enseñaba esta enseñanza que nos quedó grabada en esa clase, muy buena, que a colación de lo que decía Francisco. Y él decía, nos contó una historia de un restaurante que tenía una clientela muy particular, y eran que el plato favorito de ese restaurante era la comida masticada. O sea, gente que comía, masticaba y dejaba la comida allí. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que gente le encante comer comida masticada por otros? Esos son los cristianos que no van a la palabra, ¿no? Comemos la comida de otros, que masticaron otros, pero no la elaboración propia aquí. No te digo, elaboración propia no es comer porque las fuentes judías no son infalibles, ojo, ¿eh? Yo cuando estudio fuentes judías encuentro mucha fantasía, universos paralelos, es fantasía. La ciencia hasta ahora solo nos ha podido demostrar que hay un solo universo y lo demás es especulación, es fantasía, así como tantas otras cosas más. Entonces, la palabra, tener una identidad de la palabra. Eh, ¿Qué observación le podrías hacer, Silvina, a esto de esta carencia de falta de falta de elaboración propia, de profundizar, pero también de excusarnos, porque si no entiendo, no retengo, y hoy son mentiras que nos autoinducimos porque todos tenemos un cerebro, listo, significa que todos podemos lograrlo. ¿Mm? Pienso que puede haber muchos factores, depende la personalidad y la circunstancia de cada uno. Creo que el tiempo en el que estamos viviendo en este sistema de la demanda inmediata, por ahí nos lleva a los cristianos a meternos en ese río, ¿no? De dejar las cosas prioritarias para después. En ese después ya puedo encontrar agotamiento, cansancio, cargas y un montón de cosas que si bien podemos tener años de iglesia, eh, sigue costando ir al lugar seguro a dejarlas, a depositarlas. Pero fundamentalmente pensaba que esto también nos ha llevado a tener todo tan fácil en este mundo globalizado. ¿Cómo nos ha captado la creatividad, la capacidad de elaborar, la capacidad de desarrollar en un proceso cognitivo y llevar adelante una idea, un proyecto, hasta lograrlo? Creo que lo vemos identificado mucho en los niños hoy con el tema de las pantallas y todos los problemas que están teniendo en sus conductas, en sus aprendizajes, pero también nos ha afectado a nosotros como adultos. Y aunque estemos dentro de un cuerpo de Cristo, que debemos saber ciertos principios y valores y demás, también caímos en esa trampa. Fundamentalmente creo que es eso, ¿no? Y pensaba en esto de que aun cuando uno es receptivo de una enseñanza de otro, de algo que elaboró otro, que dedicó el tiempo, que puso su capacidad, su conocimiento, su búsqueda, también nosotros cuando percibimos al otro, lo hacemos bajo nuestro propio paradigma, nuestro propio lente. Y esos apuntes lo tomamos de acuerdo a eso. O sea que la verdad puede llegar, pasa por distintos filtros y llega hasta adulterada a nosotros. En este volver a comer lo que otro masticó, pero encima yo lo como y también lo vuelvo a adulterar, ¿no? Entonces es complicado esta cuestión, ¿no? Y la mejor manera es uno mismo confrontarse con esa verdad. No hay otra receta, no hay otro atajo. Muy bueno, muy bueno. Eh, hay un punto que dijiste, bueno, en este caso,
eh, dijiste varios, pero uno que es importante por lo mental, que son los filtros. ¿Mm? Los filtros por donde pasa lo que estamos recibiendo, ¿no? La vez pasada hablábamos que esto decía tanto Facundo Manes como que estudioso de neurociencia y el biólogo molecular Stanislao Baraj decía que no hay nada más fuerte en los seres humanos que el sistema de creencias, ¿no? Entonces, si uno tiene una creencia a favor de una ideología política, por más que ese político lo que está diciendo está mal, eh, lo sigo recibiendo como verdadero por mi sistema de creencias. No hay nada más fuerte que ello, ¿no? Entonces es importante revisar si lo que estoy pensando es, como dijo Jeremías, oh Dios, líbranos en el día de la aflicción, porque ciertamente nuestros padres han heredado mentiras y cosas vanas, ¿no? Es si hemos heredado mentiras, si son por filtros de cosas que no quiero asumir, y entonces, por lo general, algo que yo tengo que... ahora no estoy enseñando esa temática, pero por ejemplo, si tengo que enseñar del espíritu de Jezabel, tengo que reformular todo. ¿Por qué? Porque con los años en que he enseñado ese tema, con lo que más me he encontrado que se ha usado para lastimar. Ah, Jezabel, el marido a la esposa le dice, sos una Jezabel. O alguien por un desacuerdo, ah, es Jezabel. Y se ha usado más para lastimar y manipular que para uno asumir y decir, no, todos tenemos algo de Jezabel, no es el otro, ¿no? El problema del otro. Entonces es muy importante. Voy a leer aquí algo que compartió Romy. Dice, pensaba que cuando culminas una carrera, te dan un título, pero uno se hace en la experiencia y en la práctica. En cambio, al estudiar la palabra vamos siendo alumbrados a la vida y son los procesos los que nos hacen crecer y no exámenes como en una carrera. En todo caso, las pruebas son como los exámenes, ¿no? Y además la palabra nos va renovando. En cambio, al estudiar una carrera terminamos agotados. Ir a la palabra para buscar la verdad y hacerla nuestro manual de vida es lo que nos hace avanzar en esta carrera que es la vida. Pero sí es cierto, porque a diferencia de una carrera, Romy, como dice, se disfruta la palabra, ¿no es cierto? Siempre uno puede estar con cosas, pero va a la palabra y saliste totalmente renovado. Una cosa es la teoría, otra es la práctica, y en nuestro caso la práctica pone en evidencia qué es lo que leemos y cómo practicamos nuestra fe. Bueno, la crisis que todos los abogados que hemos ministrado, enseñado, liderado, siempre nos encontramos con la misma crisis. Me acuerdo chicos que estaban en crisis de dejar la carrera de abogacía, en ese proceso fue ayudarlos a terminás o terminás. Justo uno de ellos se quería poner de nuevo, no existe noviazgo sin carrera terminada primero. Primero te recibís, trabajo y después el piquito. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Que se recibió. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, porque al conocimiento de derecho faltaba la experiencia en el campo, ¿no es cierto? Y a muchos le ha llevado a una crisis al punto tal, conocí una abogada que durante muchos años no ejerció siendo que tenía la carrera, el título, ¿no? Porque faltaba la otra parte, la de lidiar con todo, con los tribunales y todo lo que eso implica. Entonces, muy importante estas observaciones. Ok, seguimos avanzando. Es muy enriquecedor entre todos. 2:17 de Malaquías. La palabra es fuerte, pero estamos haciendo diagnóstico, chequeo, ¿no es cierto? Habéis hastiado a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos hastiado? En que decís, todo el que hace mal agrada a Jehová y de los tales él se agrada. ¿Y dónde está el Dios justo? Entonces, algo que nuestro cerebro ama hacer. Y por favor,
No diga, tal es quejoso, no. Todos somos quejosos. El cerebro ama la queja, no lo digo yo. En el libro de Stanislao Bach cuenta, en el libro En Cambio, que habla del cerebro, el cerebro ama la queja. ¿Por qué? Porque busca de evadir la responsabilidad. ¿Mm? Entonces, en el diálogo interno, un 70% estamos viendo sobre otros, para no asumir uno su responsabilidad. Por eso el Maestro Jesús fue tan, pero tan sabio, y hoy estaba meditando cuando Mateo dice que, ¿por qué miras la paja que hay en tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo? ¿No es cierto? Entonces, nuestro cerebro evade lo que le implica gastar energía y asumir responsabilidad. Estamos siempre o culpando a alguien o quejándonos. ¿Mm? Y no es que uno es quejoso, el otro no. Todos los seres humanos, no importa que hablen en farsi, en hebreo, en mandarín, en árabe, en francés, en lo que sea. En cualquier parte del mundo el cerebro humano es quejoso. ¿Mm? Entonces, por eso es importante aquí ver lo que el carácter de Dios está confrontando. Tengamos en cuenta, en este caso, el contexto. El contexto nos amplía lo que dice el texto. ¿Por qué? ¿A quién le está profetizando a Malaquías? Le está profetizando a los sacerdotes de Israel. Le está profetizando a los portadores, porque si ustedes después, sé que son lectores voraces, van a ir a Malaquías, van a abrir ese rollo y se lo van a devorar, y van a ver que el sacerdote era el que tenía que tener en sus labios la ciencia, la sabiduría de la Torá. Pero ahora dice que son duros con las palabras. Y otra de las cosas que le dice muy fuerte, han sido desleales con la mujer de su pacto. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere que sean leales con la mujer de su juventud. Fue muy fuerte, una exhortación fuerte. Y le dice que Dios le cansó de Israel que se quejaran tanto. Le cansó. Entonces la queja tiene una connotación. Bueno, si estamos en un ambiente quejoso, esto puede pasar en lo laboral. Siempre compartimos la misma técnica, consejo. Si hay un quejoso, quejate más. ¡Qué desastre la empresa! No, la empresa es un desastre. El país es un desastre. Esto explota en cualquier momento, porque de esa forma podemos tal vez lograr que el quejoso deje de quejarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica para un quejoso? Si se queja, vos quejate más. Exagerad la queja. ¡Qué desastre la iglesia! No, ¿sabe lo que debe ser los ángeles en el cielo? Un desastre, todo es un desastre. Entonces, de esa forma le estás tomando el pelo para que termine con la queja. No hay que engancharse, no hay que engancharse. Siempre el quejoso tiene algo para decir y no hay que engancharse. Una vez estaba en una conferencia y me dice, ay, dice, pero ¿por qué estás con esa cara tan serio? Dice, ¿vas a estar durante todos los días de la conferencia así? No, le digo, hoy miércoles, justo era el miércoles, estaba el doctor Roño en conferencia cuando lo invitamos en 2018. No, hoy es mi día serio. Mañana jueves me mato de risa todo el día, pero hoy es mi día serio. Nunca engancharse, siempre está el que le busca la vuelta a algo. Bien, entonces el Señor manifiesta que Él se cansa de las palabras, es decir, que las palabras no son inocentes, ¿ok? Sacamos ahí diagnóstico, otro más, Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio.
No es una buena señal que no aprenda a estar callado, que siempre tengo que decir algo y hablar por hablar. Me acuerdo, decía un apóstol, un maestro, Raúl Ávila, hace muchísimos años que no lo escucho, pero bueno, eh, en el año 2001, en un congreso, cuando el seminario Estercita estaba en San Miguel, y predicó este siervo que es argentino que está en Venezuela, y decía, si no tiene nada bueno para decir, mejor guarde silencio, ¿no? Qué bueno, qué buen consejo. Si no tengo nada bueno para decir, es mejor quedar en silencio. Entonces, de toda palabra ociosa, recordemos que Proverbios dice que en la mucha palabrería no falta pecado. Por hablar mucho nos enredamos, nos quedamos enlazados en palabras. ¿Mm? Entonces, mi lenguaje es mi diagnóstico, mi lenguaje es mi profecía diaria, mi lenguaje está revelando quién es mi maestro, mi lenguaje está revelando qué clase de discípulo soy. ¿Mm? Entonces, importantísimo, algo práctico que podemos hacer. ¿Tenemos problema con lo que hablamos? Ayuno de palabras. Yo creo que a veces es más necesario un ayuno de palabra que abstenerse de comida. Un ayuno de palabras. ¿Qué les parece si empezamos desde hoy hasta el próximo sábado y contamos las experiencias? No me voy a quejar, no voy a contestar mal, no voy a criticar, no voy a hablar negativo. ¿Cuántos asumimos ese desafío? No voy a hablar mal de mi hermano, voy a asumir mi responsabilidad. Ahí comparte Francisca, dice, del apóstol Bonilla, decía que un hombre de la palabra no habla de más, porque entiende que de su interior fluye vida y no debe ser desperdiciada. Wow. Lo que dice Francisca es muy cierto, pues yo lo vi en él. En una ocasión, otro ministro le pregunta respecto a otro ministro que se conocía, que se hablaba de algunas cosas, dice, ¿cómo está fulano de tal? No dijo nada. Siguió comiendo, miró para abajo y siguió comiendo. Un momento incomodísimo, pero no respondió nada. No dijo nada. Pero un día, me acuerdo que lo fui a buscar al hotel para llevarlo a almorzar. Y entonces cuando estábamos conversando, me enseñó esto. Y me decía esto. Hijo, usted no le rinda cuentas a quien no es su autoridad. No le dé explicaciones a quien no es su autoridad. Y lo pude ver. Quien le había preguntado no era su autoridad, aunque era un ministro, pero no era su autoridad. Y se quedó totalmente callado, porque eso representaba de hablar de otro, ¿no? ¿Cuánto? ¿Por qué aprender? Importante esto. Así que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces volvemos otra vez al título de la enseñanza. Hablar nunca es un acto inocente. Las palabras siempre tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias. Si no, miren las palabras de Trump sobre el Medio Oriente. Cómo cambió la predisposición en lo geopolítico. Uno puede estar en desacuerdo en un montón de cosas. Trump no es santo de mi devoción, para nada. Para nada. Y Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, tampoco, o tal vez menos. Pero las palabras tienen efecto por una posición de autoridad en la que se encuentran.
Y las palabras tienen consecuencias porque pueden provocar una guerra, pueden provocar que la vida de miles de personas sufran las consecuencias, ¿no? El mejor diagnóstico de las consecuencias que tienen nuestras palabras en nuestra familia, para bien o para mal. Entonces, es importante, a veces nuestros hijos no nos dicen, hasta que creamos ambientes donde ellos pueden decir realmente lo que piensan y lo que nosotros muchas veces le hemos provocado. Y eso es sano. Quiero transformación, sanidad. En mi familia, dejar hablar a nuestros hijos. Y muchas veces nos van a sorprender en que hay un montón de cosas que nosotros pensábamos que estábamos bien y no, estaba mal. Pero si no abrimos un espacio para que ellos digan lo que sienten sin ser juzgados, no se sana. ¿Mm? Voy a compartir. Mariela Sinigaglia nos comparte el Salmo 141:3. Señor, ponme en la boca un centinela. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un guardia a la puerta de mis labios. Uy, ese pasaje está tremendo para apuntarlo. Salmo 141:3. Lo vuelvo a leer. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Esthercita comparte, dice, tu relación con la palabra de Dios determina tu nivel de sabiduría, de Mariano Céneva. Marian es un tremendo hombre, realmente. Siempre cuento que cuando he conversado con él, Cristo, 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 te lleva a Cristo. Y no hay un personaje, el mismo que habla en la oficina es el mismo que habla en Nicea. No hay un personaje como que ahora los superpoderes están sobre mí. No, es la misma persona apasionada en la oficina, es la misma persona apasionada ante miles de personas. Y eso es bueno. Hay que reconocer y hay que honrar a los hombres de Dios que nos inspiran a amar a Cristo y ser como Él. Ok. Emiliano, ¿Y? a propósito, quería compartir hoy a la mañana estaba charlando con Abril, que está de vacaciones acá, y bueno, me Mandale un beso a Abby. Bueno, está de paseo con su hermana, está de shopping. Nada, me compartía de Mariano, ¿no? Justamente esto, y también la otra faceta como hombre, como todos nosotros, y Exacto. la simpleza con la que puede compartir con sus propios alumnos. Chicos, yo también erro al blanco. Chicos, yo también todos los días tengo que revisarme. Chicos, a mí también me pasa esto. Y bueno, nada, fueron anécdotas muy, muy interesantes que te lo hacen ver más como una persona con más humildad y que trabaja en eso, ¿no? Amén. Para llegar Amén. así. Es así, Silvina. Es así. Miren, un diagnóstico de ambientes sanos o ambientes con cuidado. Primero, no idealicemos nunca a un hombre de Dios, porque es un ser humano como cualquier otro. Esto, perdón que cite tanto a Stanislao Baraj. Él dice algo, siempre. Él dice, todo lo que... entiendan en el contexto en que lo digo. Ahora me salgo un poco del trazo de la palabra y me refiero a sus conferencias donde él habla sobre el cerebro y todo ello, ¿no? Y él dice, de todo lo que voy a hablar, no crean nada. Vayan y comprueben por sí mismos. ¿Por qué dice? Para hacer pensar a la gente, ¿no? Porque todos lo ven como un gurú, como un experto del cerebro, nos va a decir cosas reveladoras. Y él dice, porque los científicos son hombres. Son seres humanos. Y los seres humanos, todos mentimos. Y entonces en esa conferencia él dice, y da unos ejemplos de estudios que se hicieron, que en esos estudios inclusive la CIA se basaba en unos papers donde el científico que había escrito esos papers lo había plagiado y había mentido. Y se podrán imaginar cuando se comprobó esto, el revuelo que se armó. Porque los seres humanos somos humanos, hombres, mujeres,
¿no? Entonces, traigo este ejemplo en ese sentido, pero como decía Silvina. Entonces, importante, importantísimo, liderazgo no es un escultor. Yo no tengo que convertir a la gente a mi imagen y semejanza. Cada uno somos diferentes. Segundo, todos tenemos contradicciones, algo de lo cual nos avergonzaríamos, todos. Forma de contestar, reacciones, no lo decimos pero pensamos, desorden, un montón de cosas. Perfeccionismo, histeria, qué sé yo, montones de cuestiones. ¿Qué es lo sano y qué es peligroso? Lo peligroso, empiezo por lo negativo, lo peligroso es ponerme en una supremacía sobre los demás donde no acepto mis errores, no acepto mis contradicciones, ¿no? ¿Qué es lo sano? Es aquel que dice, sí, no tiene temor a hablar de sus vulnerabilidades, las acepta y busca ayuda inclusive en corregir. Entonces, en el trabajo colectivo, ¿qué debemos de hacer? Asumir nuestra responsabilidad. Y si nuestro líder, pastor, ministro, detectamos errores, ok, debería de ser lo más normal hablarlo, pero ¿con qué? Con valores, con respeto. Entonces, todos podemos tener un feedback de cosas buenas y malas, sí, todos, pero es importante el cómo. Hay una frase siempre que la escucho que se dice en las empresas, te contratan por tu potencial, te despiden por tu carácter. Es importante el cómo. ¿Mm? Entonces, el cómo es muy importante, porque eso puede hacer que una persona se cierre o una persona se abra. Si yo le digo a una persona sobre sus errores, siempre voy a sus errores, el problema ya no es la persona, soy yo que juzgo demasiado. No porque el otro está endemoniado, no porque el otro no entiende nada, no, es porque es un ser humano. Y el ser humano tiene autoestima. Y si todo el tiempo estamos hablando de errores, llegamos a un punto que cansamos al otro. Ah, sos un rebelde, no te dejas corregir. No, es que el 90% estás hablando de mis errores. Miren, voy a hablar un caso neutro Di María. ¿Quién pondría en duda el potencial de Di María que hizo el gol de la Copa América después de tantos años que la selección argentina no la ganaba, ¿no? E hizo goles importantes, goles importantes en el Mundial, en la final contra Francia, ¿no? ¿Quién puede dudar de la capacidad de dar que tiene ese jugador que se superó? Pero él tuvo un entrenador que fue el entrenador, el entrenador de Holanda, que cuando estuvo en el Manchester United no hizo otra cosa que anularlo. Ni siquiera una positiva, era todo anularme, todo estaba mal. No, se equivocó en tanto, todo estaba mal. Entonces, si él se hubiese quedado con esa anulación, no hubiéramos ganado la Copa América, no hubiéramos ganado con sus goles la Copa del Mundo. ¿Te das cuenta? La importancia de que si uno todo el tiempo refleja lo negativo y no lo positivo, es falta de sabiduría. Tampoco puedo estar hablando todo positivo y no corregir. Tengo que saber, si yo traté un tema negativo, bien, dedico un tiempo a celebrar pequeños logros, pequeños logros. ¿Mm? Y cuando esos pequeños logros han fortalecido a la persona, volvemos al tema. ¿Cómo estás en este tema? El cómo es muy importante. Esta área de desorden en tu vida, mira, estas deudas, esta forma de tratar a tus hijos, a tu esposa, ¿sabes qué? Muchos me han hecho notar que tu forma de hablar genera mucho malestar. Trabajar en ese punto. ¿Te das cuenta? Dos términos. Esta es la razón del lenguaje. En hebreo, la Shona Kodesh, la lengua de lo sagrado.
El Lashon HaKodesh es la lengua. Te dice que cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, hablaba la lengua de Dios una vez al año, ¿no? Y Dios bendecía al pueblo de Israel por el sacerdote. Esto que nosotros conocemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derramó y dice que se repartieron lenguas como de fuego, era lo que hacía el sumo sacerdote en el Santo de los Santos. Es decir, que para muchos en el pueblo judío hablar en lenguas no es algo desconocido, porque ellos hablan del Espíritu Santo inclusive en los tiempos en que Israel divagó por el desierto. Muchos judíos conocen del Espíritu Santo y dicen que le llamaban la lengua de Dios. La lengua sagrada es hablar el lenguaje de Dios, hablar el lenguaje de la adoración y de la alabanza, pero hoy, para nosotros, para esta generación del siglo XXI, alabanza y adoración, y es más bien los cantantes o bandas que escriben sus canciones, pero para los antiguos, alabanza y adoración era esto. Esto es. Y tenemos que restaurarlo. Tenemos que restaurarlo. Tenemos que restaurar el canto de la palabra. Hay algo que me gusta mucho que hace Vane, que tiene la banda Radham, que cantan mucho la palabra. Si la han escuchado, es la esposa de Fabi Presa. Cantan mucho la palabra. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Marcos también. Marcos es muy de la palabra. Muy, muy de la palabra. Lo mismo que Agustín Salces también es tremendo joven de la palabra. Lashon Hará, lengua maligna, diabólica. El término hebreo, aquí, se lee de derecha a izquierda. Lashon Hará, lengua maligna. Se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Abre la dimensión malvada del infierno. ¿Saben qué? Me sirvió mucho hacer un chequeo de mis redes, de mi lenguaje años atrás, ¿no? Y no hay mejor risa que la de reírse de uno mismo, ¿no? Es bueno reírse hasta de sus propios errores. Yo revisaba las cosas y, uy, qué endemoniado que estaba. ¿Por qué? Porque el lenguaje, más cuando minimizamos, descalificamos a otro, está reflejando nuestra frustración. Cuando siempre tenemos la necesidad de golpear lo que está mal, en realidad lo que está manifestando son mis frustraciones. Entonces, importantísimo, reconocemos en público, corregimos en privado. Nunca Jesús hizo sentir a una persona expuesta. Dimos el ejemplo de Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, y dice que se escondieron de la presencia de Dios porque estaban desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Y qué hizo el Señor? Vino después de que se vistieron con hojas de higuera. No fue antes. Sabiendo de que habían pecado y fallado, no los hizo sentir avergonzados de su desnudez. Vino después. Y Dios dijo, se equivocaron, está bien, los voy a vestir inclusive con mejores vestiduras. Y los vistió con pieles de animales. Y parece ser que la fiesta de Yom Kippur nació allí, en el Génesis 3. Parece ser que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal el día 9 de la creación, y el día 10 de la creación, probablemente Dios, cuando hizo ese acto, nació esta festividad, la de Yom Kippur, porque es cuando Dios aparece en la tierra. Y sabemos que Yom Kippur es cuando aparecerá el Mesías físicamente allí en Jerusalén para pelear contra las naciones que se levantaron en contra de Israel. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, Lashon Hará, la palabra, adoración, cantar la palabra. Lashon HaKodesh,
lengua sagrada. Lengua sagrada. ¿Cómo puedo crecer en la lengua sagrada? Ayuno de palabra. ¿Cómo crece la lengua maligna? Falta de la palabra. Cuando falta la palabra, se despierta lo maligno, se fortalece lo maligno. Falta la palabra y no hace falta ni discernimiento. Donde falta la palabra, palabra. Porque una cosa es una prédica inspiracional. Este es tu tiempo, es impresionante, es el tiempo de empoderarte, aleluya, y frase. No, necesitamos palabra, versículos. Palabra, que a la gente hay que saturarla de versículos. Oh, pastor, ¿cuántos? 30, 60 versículos. Sí, eso es justamente lo que tiene poder contra el pecado, contra la iniquidad. Eso es lo que tiene poder, porque dice Hebreos que la palabra discierne aún hasta los pensamientos. Palabra, versículos, saturemos de versículos. ¿Ok? Voy a compartir algo que aquí nos escribió Francisca en el chat. Un comentario rabínico decía que José cometió lashon hará, conversación difamatoria en contra de sus hermanos con su padre Jacob, cuando le daban los reportes negativos, y para eso pagó los 12 años de cárcel que pasó en Egipto. ¡Wow! Ah, qué buena observación. No, nunca lo había leído. Muy bueno. Bueno, otro ejemplo que se me viene a la cabeza es los años que estuvo de esclavitud. No, pero es diferente. No, iba a citar un ejemplo, pero los años de exilio de Israel en Babilonia, pero fue por causa de no guardar el mandamiento de... Ay, se me fue el nombre. Del reposo de la tierra cada 7 años. Año Shemitah. El año Shemitah es. Shemitah. La E no se pronuncia. Es Shemitah. Es sin E. Shemitah. Ok. Entonces, el lashon hará abre la dimensión malvada del infierno. Me contaba un joven estudiante de ingeniero electrónico que comprobaron que tanto el lenguaje hasta los pensamientos generan como un campo magnético, es decir, que se puede medir. Y es cierto en lo espiritual, cuando entras a una casa que se habla pesimistamente, el lugar está cargado, completamente cargado. Como cuando entras a una casa donde se estudia la palabra, el ambiente es otro. Es otro. Y nos vamos a dar cuenta en el ayuno de palabra de cómo te choca cuando escuchas a alguien que hablar mal. Es como algo que sentís que no te lo podés permitir. Y esa sensibilidad no viene hasta cuando practicamos el ayuno de palabra. Este comentario del Talmud en el Tratado Arajín 15b, el Talmud es una compilación de dichos rabínicos, de estudios rabínicos, que dice: lashon hará mata a 3 personas, al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se habla. Al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se habla. Entonces, ¿qué tenemos que equilibrar aquí? Si hay algo malo, ¿no lo tenemos que hablar? No, hay que hablarlo. Una cuestión es hablar malintencionadamente de una persona y otra cosa es cuando hay conductas humanas que transgreden los límites morales. Por ejemplo, hay un caso de abuso. No hay que hablar mal del ministro de la ungida. No, cuidado. Hay que denunciarlo. Y perdón mi verborragia, estoy de la idea de que las criaturas son sagradas. Si un niño sufre abuso, por más apóstol, profeta que sea, hay que denunciarlo. No estás tocando el manto del ungido. Dejó de ser ungido en el momento que abusó de una persona, o de una persona inclusive mayor, ¿no? Ya no es ungido. No, pero el daño que puede causar, no, el daño lo tuvo que haber pensado el abusador cuando hizo lo que hizo. Eso es lo que hizo daño, no el que denuncia.
El que denuncia está cumpliendo el mandamiento de justicia. ¿Mm? Tengamos siempre eso muy, pero muy presente. Basado que muchos hermanos sienten culpa cuando hay un caso de abuso, me siento culpable por haberlo expuesto. No, nunca, jamás te permitas sentirte culpable. El que abusó a una persona tiene que confrontar con la justicia. ¿Mm? Tiene que confrontar con la justicia. Y por favor, grábense esto, las criaturas son sagradas, sagradas. Siempre le estoy a los niños que podemos, le enseñamos, nunca se sienten en la falda del tío, no, no, no. Solo mamá, papá, nadie más, y cuidado, nada de juegos que vulneren sus partes íntimas, eso es sagrado, nadie se los debe de tocar siempre. Amén. Elizabeth nos comparte, dice, está cumpliendo con la justicia y con la restauración, porque la víctima es parte de su sanidad que se haga justicia, ¿no es cierto? Bien. Ahora, habiendo sacado el diagnóstico, salimos de la parte de la cual chequeamos, ¿no es cierto? Nos chequeamos. Pero está la parte también positiva de lo que hablamos. Y es una disciplina espiritual que nos va a ayudar mucho a desarrollarnos. Malaquías 3:16 nos dice, pero los que temían al Señor hablaron el uno al otro, y el Señor escuchó con atención y atendió, y fue escrito un libro de memorial delante de él a favor de los que temen al Señor y de los que honran su nombre. Ahí está la sabiduría que nos guarda del mal, el temor de Dios. ¿Mm? El temor de Dios. No confundamos temor de Dios con no enfrentar las cosas. ¿Ah? Una persona tuvo problemas con su familiar. Dios me habló que no toque el tema, que no lo hable. No, Dios me dijo que no hablara del tema, que no lo... No, momento. Ninguna de las cosas que recibimos está por encima de lo escrito. La palabra dice que si nosotros tenemos algo con un hermano, antes de presentar tu ofrenda, ir y arreglar el asunto con ese hermano. ¿Mm? También nos dice tanto la Torá como Pablo, el testimonio será por 2 o por 3. Es decir, las cosas se deben de tratar. No, Dios me dijo que no lo... No, soy yo que no quiero enfrentar una situación. Entonces, para que no sea la John hará, ¿qué tengo que hacer? Ir y hablar con la persona. ¿Cómo tengo que hablar? O mejor dicho, ¿cuándo tengo que hablar? Primero, cuando se me haya pasado la decepción, el enojo, cuando se me haya pasado hasta la bronca, se la entregué al Señor, dejar pasar y después ir y tratar el tema. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando estamos enojados, hace que sea una visión focal. Solo veo lo malo, lo malo, lo malo. ¿Vieron cuando dos personas están peleando? Uno grita más fuerte que el otro. Nunca va a entender. ¿Mm? Nunca jamás va a entender. Cuando alguien grita, ¿qué tengo que hacer? Salir. Porque ya está. Es una pelea perdida. Siempre, aunque tenga la razón, es una pelea perdida. ¿Por qué? Porque es una pelea que yo no elegí. Que no elegí dar. Entonces, cuando la persona está enojada y quiere gritar, cambiar el escenario de batalla. No, vamos a hablar. No. Te hablo después. No, vamos a hablar por teléfono. No. Mejor escribirme un correo. Cambiarle el escenario. No prenderse, cambiar el escenario. Salirnos de ese campo, ¿no es cierto? Ok. Ahora, el temor de Dios, no tenemos que confundir que el temor de Dios es dentro de siempre de la palabra. Es decir,
si tenemos situaciones, tenemos que tratarlas, como nos enseña la palabra, ¿no? Temor de Dios no es no enfrentar nada y no decir nada, no. Porque Pablo, cuando tuvo que hablar en 2 de Timoteo, capítulo 3, de los hombres de los últimos tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, traidores, desleales, irreverentes a los padres, ¿no? Y empezó a dar todas las características. Cuando Pablo tuvo que corregir lo que pasaba en la iglesia, los primeros 6 capítulos de Primera de Corintios, Pablo habla y trata todos los problemas que había, problemas sexuales, de divisiones, de celos, de envidia. Los tenía que mencionar, ¿por qué? Porque los estaba tratando para resolver, para sanar. Diferente cuando hacemos comentario y no nos involucramos para sanar y restaurar, ¿no? O cuando tratamos algo que no nos incumbe. Eso es muy diferente. Pero si he sido afectado y la situación me incluye, entonces tengo que buscar la forma de crear puentes, no pozos, sino de crear puentes. Ahora, hay un límite. En todo problema hay un límite, que es lo moral. Cuando lo moral se rompe, hasta ahí llegamos. Tenemos que separar los caminos. ¿Mm? David le dijo a Jonatán, si hubo inmoralidad en mí, entrégame a tu padre. Ellos tenían un pacto. Y entonces, ¿qué está diciendo David en otras palabras a Jonatán? Que si había inmoralidad, el pacto se rompió. El pacto que tenían Jonatán y David. Si hubo inmoralidad, listo, yo lo rompí. Pero si en mí no hubo inmoralidad, entonces no me entregues a tu padre. Y como no hubo inmoralidad, entonces Jonatán no lo entregó. Le preservó la vida. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja? Que aún podemos tener una relación de pacto, ¿ok? De lealtad, de amor, ¿ok? Pero ¿cuándo se rompe? Cuando alguien comete una inmoralidad. Hay un dicho árabe que dice, cuando... A ver, ¿cómo es que dice? Cuando alguien hace algo por primera vez y me entero, es por mi culpa. No. Bueno, no me sale el juego de palabras. Pero cuando alguien hace algo por primera vez, ¿no? Tal vez es mi culpa porque no estuve para ayudarte. Lo voy a parafrasear porque lo quiero decir textual y no me acuerdo. Pero cuando ya es por segunda vez, ya es tu culpa, lo querés hacer. Es decir, si una inmoralidad que nos puede pasar, Dios nos libre a todos. Pero ya cuando es segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ya no es, se terminó la lealtad, ¿dónde está el amor, la lealtad? No, no. La deslealtad es de parte de quien comete la inmoralidad. Porque todos podemos fallar, pero reiteradas veces cambia completamente el escenario. Se está rompiendo todo, porque hay que transgredir el temor de Dios para volver a hacerlo. El temor de Dios. Ahora, cuando hablamos la palabra, cuando hablamos justicia, cuando hablamos lo bueno, se escribe un memorial delante de Dios. Y ese memorial es a favor de los que le temen y de los que honran su nombre. Entonces, lo que hablamos mal repercute negativamente, pero también lo que hablamos bien en el reino, en fe, en la palabra, es favor de Dios para nosotros. Entonces, la palabra es profecía diaria. Tengo que hablar la palabra. Tengo que mantenerme en ello. Porque hay un memorial. El Señor dice que escuchó con atención y atendió. ¿Mm? Entonces, el Señor nos pasa examen. ¿Qué significa? Le preguntó a los discípulos camino a Emaús. Les preguntó, ¿qué están hablando entre vosotros? Ni cuenta se habían dado de que Jesús había resucitado. Él estaba tomando examen. Yo les enseñé, voy a morir, voy a resucitar. ¿Qué están hablando entre vosotros?
¿Cómo tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Y Jesús le dijo, insensatos. Y empezó por Moisés y los profetas acerca que el Mesías debía de padecer. Y dice que llegaron a la casa, partió el pan, y cuando partió el pan, ahí se les abrió los ojos del entendimiento y ardió un fuego en el corazón. Los discípulos tenían que haber estado alineados a la enseñanza y el Señor estaba atento. Y cuando los escuchó, no estaban hablando la palabra, estaban hablando cualquier cosa. Entonces, la palabra nos traza y no debemos de salirnos del trazo. Familia Palacios dice, si me ofendiste es tu culpa, si se repite es mi culpa. Ah, qué buen punto es. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Entonces el Señor escucha con atención y atendió. Fue escrito un libro memorial delante de él, importantísimo. Fue escrito un libro memorial delante de él. Hay memorial de las palabras. Lucas Márquez dice, no existe en la Biblia tal cosa como la fe muda. La fe siempre habla, pues no hay fe sin confesión. Entonces, no es fe decir, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Sí, sí, chus, chus, se vaya el diablo, venga Jesús, todo va a salir bien. Eso no es fe. Hablar fe es hablar conforme a la palabra. Amén. Conforme a la palabra. Seguimos. Salmo 139, 16. Debemos de hablar intencionalmente lo que está trazado. Miren el poder de hablar, versículo, la palabra, Salmo 139, 16. Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces tenemos una batalla entre mis días trazados y lo que el enemigo me provoca a que me hable. Vuelvo a una enseñanza del More Roberto Bonilla, bendita memoria, que decía, como Satanás no puede detenerme, me provoca para que hable en contra de mi Dios. Eso significa que reniegue, que me queje, que me ofenda con Dios. ¿Provoca para qué? Para que se despierte la ira de Dios. Fíjense que Dios se enojó con Israel en Malaquías 2 por causa de las quejas. ¿Qué hace Satán para detenernos? Muchas veces la provocación de situaciones contrarias a lo que está trazado. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir. Ser juristas. Ser juristas es, tomo de la palabra y le doy. Y practico ayuno de palabra, disciplina de la palabra, disciplina de fe, la palabra. Sigo proclamando, 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 porque mis días no es lo que vivió mi familia, mis días no son lo que me hayan maldecido, mis días están trazados en el trono de Dios. Y pasamos a otro ejemplo muy interesante del Salmo 19, 2 al 4. Dice, día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oído. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso su tabernáculo para el sol. El cielo tiene un mensaje todos los días. Día tras día está enviando mensaje. La palabra es trazada hasta los confines del orbe, es decir, a los extremos, inclusive del universo. Entonces, el trazo de la palabra, trazar la palabra. Tengo que trabajar en esto. Orar la palabra, cantar la palabra, susurrar la palabra. ¿Para qué? Para que mi vida se acomode al trazo. Va a producir entendimiento, sobriedad, lucidez profética. Salmo 19, 14.
Dice, este está muy bueno. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca. ¿Cómo puedo hacer algo directo con Dios? Leo la palabra y le doy gracias. Les doy un ejemplo. ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Cómo practico espiritualmente? Bueno, tomo Romanos 10:4. Porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo el que cree. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a dar acciones de gracias con mi boca. Señor, gracias por la Torá, porque me lleva al Mesías, porque me revela al Mesías. Señor, gracias. Gracias, te bendigo, Señor. Gracias por la revelación de Cristo en la Torá, porque Él cumplió todos los requisitos para justicia a todo aquel que cree. Señor, yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra, y creer en tu palabra es justicia. Me aferro a esa justicia por la fe. En el nombre de Jesús, gracias por la fe que me das por la palabra, porque me es justicia. Y entonces, ¿qué hago? Estoy en la meditación de mi corazón, bendiciendo al Señor. Estoy musitando la palabra. Hasta puedo en ese momento en que la murmullo, la puedo hablar en voz baja, y siempre es mejor, para ganar mejor concentración, no leer lento, sino leer en voz alta. ¿Para qué? Para darle menos margen de distracción al cerebro. Cuando uno lee y lee lento, más disperso está mi mente. Cuando más voy, fíjense como algo que aprendí de los rabinos en Israel, ellos van diciendo, por ejemplo, ¿por qué ignorando la justicia de Dios, intentando establecer la suya propia, no sometiéndole la justicia de Dios? ¿Por qué hacen eso? Para darle menos lugar a la distracción. Y cuando aparece uno de los nombres de Dios, lo elevan. ¿Por qué? Porque dicen que cada vez que Dios aparece en la Biblia, nuestro espíritu se elevó junto con ese atributo de Dios. Nunca la persona que lee la palabra vuelve a ser la misma. ¿Se da cuenta que mientras vamos diagnosticando y vamos viendo, a mucha de la gente los problemas que tiene es porque falta palabra? Falta palabra. No puedo estar que todo de la vida dependa de un gurú que me libere, que me practique liberación. Es como, no sé, ir a un curandero para que me quite el empacho. Y capaz que estoy empachado de mis propias palabras. La palabra, está la sanidad, la pureza, la victoria sobre el pecado, la palabra. Salmos 1:1. Y con esto culminamos. Cuán bienaventurado significa aprobado por Dios. Es el varón, ish. La palabra hebrea ish significa que tiene instrucción. Cuando Dios creó a Adán, era un Adam, género humano. Pero cuando le dio instrucciones, pasó a ser ish, varón, instrucción. Es decir, una cosa es género masculino y otra cosa es ser un varón instruido por Dios. Consejo para las solteras: una cosa es un masculino y otra cosa es un varón instruido por Dios, que tiene palabra, enseñanza, pacto, visión, responsabilidad. ¿No? Muchos se enamoran de los tatuajes, ¡ay, los tatuajes que tiene! Porque ahora está de moda los tatuajes, ¿ves? De lo moderno, y puede ser un Adán, y un Adán es cualquiera. Un Adán no significa que es un padre, un Adán no significa que es un hombre responsable. Un hombre es un varón instruido, que tiene responsabilidad, que produce, que dirige, tiene consejo, tiene enseñanza para cubrir a su esposa y cubrir a sus hijos. Eso es la diferencia. Bienaventurado, es aprobado por Dios todo hombre que se esfuerza en la palabra, que no anduvo en consejos de malos. Le allanará todo lo que no provenga de la palabra, ni se detuvo en camino de pecadores, los que no andan conforme al trazo de la palabra. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
son los burlones. Consejo. Consejo. Para perder al Espíritu Santo, sé partícipe de personas burlistas. Y para no perder al Espíritu Santo, alejarse de las personas que son burlistas. Llámese un hermano, de un ministro, de lo que sea. Siempre la burla termina siendo un lugar de iniquidad. Es la forma en que después entró la inmoralidad, la soberbia, el orgullo, la falta de respeto a los hermanos. Sobre todo cuando se está en modo social, grupal, a veces se presta a tomar a uno de punto, ¿no? Cuidado. Cuando nos reímos todos puede ser chistoso, pero cuando alguien se siente mal no es chistoso, es bullying, es burla y lastima. Entonces, cuidado. ¿Por qué lo digo, amados? Porque hemos aprendido con los años, hemos perdido tremendos movimientos de Dios porque había un ambiente de burla. Y el Espíritu Santo se contristó y nunca más volvió a hacer lo mismo. Nunca más. Cuidado. Entonces les marco este discernimiento de Ezequiel 44, lo santo y lo profano, para darse cuenta si lo santo está o lo santo o la presencia de Dios nos expulsó porque está contristado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha sido contristado, nos expulsa. ¿Qué significa? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que forzar lo que estoy ministrando y enseñando o predicando. Entonces grito como loco, grito, vamos hermano, póngase las pilas, recién. Tengo que hacer todo un showman para que algo pase. Y es gritos, y tengo que cambiar la voz. Recibe en este momento la paz. ¿Por qué tengo que inventar un personaje? ¿No? Porque ya no están los santos. Amados, puede estar una persona de lo más sencillo, hablando tranquilo, pero si están los santos, la presencia viene sin ser forzada. Porque siempre el sello de los santos es la presencia del... Esto en parte lo he aprendido del Moré Roberto Bonilla. Él me enseñó, hijo, cuando la enseñanza fue aprobada, usted no tiene que forzar nada, el Mesías viene. El Mesías viene. Entonces ya antes, por desconocer, apuntaba mucho a la manifestación. No tengo que preocuparme por la manifestación. Tengo que preocuparme por mi testimonio interno. No si la gente está como loca, se para arriba de la silla para aplaudir y gritar y voces de júbilo. Eso no me dice nada. Sino qué testimonio tengo de los santos. Y cuando viene los santos hay un temor de Dios en la atmósfera. ¿Mm? Hay algo que me lleva a Cristo, a la palabra. Entonces cuando está los santos, no hay que forzar la presencia. Es algo que viene solo. Esperamos por Él. Esperamos por Él. ¿Mm? Y hemos aprendido, ya creo que hace unos 4 años del cuarto de oración que venimos sin parar, no forzamos. Y hay momentos que viene algo que no preparamos, irrumpe, viene algo, viene solo, viene, porque Él se siente amado. Y saben que Dios nos libre con temor y temblor perder eso. Porque significa que en algo estamos fallando. Y si fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Humillación. Liderazgo. ¿Estás en liderazgo? ¿Estás en un ambiente corporativo? Miren, el peor síntoma que podemos tener es no aceptar nada. Pero el mejor síntoma que podemos tener es, mire, veo que esto no estamos bien, ok, nos humillamos, no queremos perderlo. Que todos nos podamos humillar. Y si logramos eso, bendito sea el Señor. Lo santo está entre nosotros, no lo hemos perdido. Si podemos ser humildes y quebrantarnos, perdónenme, yo vengo fallando, les cuento una intimidad.
hablamos con los profesores de Casa de David en ayudarnos en no caer en enseñar por oficio y ya no por temor y dependencia. Que Dios nos libre de enseñar por oficio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el manejo de la materia designada, los conocimientos, ya tengo las lecturas y puedo enseñar por oficio y ya no por dependencia. Y tenemos que confiar el uno al otro en decirnos cuando vemos, ¿sabes qué? Siento como que estás hablando más por oficio que por dependencia. Y eso no nos exime de la exigencia y la disciplina de estar en la palabra. El temor por lo santo. La silla de escarnecedores. Los escarnecedores es ambientes burlistas. No tenemos que salir urgente de allí. No se ha sentado, y sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita, que significa susurrar como la paloma, Isaías 38:14. Meditar es susurrar, como el ejemplo que tomé de Romanos 10:4, y lo susurro, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos pueden decir amén a esa escritura? Entonces, como vimos en los versículos anteriores, Salmo 139, Salmo 19, hablar la palabra es trazarla. Dios en Eclesiastés dice que hay un libro memorial a favor de los que temen y que el Señor escucha con atención. Si hablamos la palabra, escucho con atención y anoten la palabra kabet, que la he compartido en otros momentos. Kabet, que es la misma raíz de kabot. Por ahí conocen la palabra kabot, que significa peso de gloria, reverencia, respeto. Tener es ojo, ese es otro síntoma de lo santo, el respeto. El respeto por lo santo. Una cosa que me auto-obligo cuando estoy en ambiente de la palabra, no estar con el celular. Evitar estar con el celular, por respeto. Por respeto a lo santo, respeto a la palabra. Kabet, no, respeto es kabot. Kabet es acumulación. Tanto para lo bueno como para lo malo. Kabet es acumular. ¿Qué significa? Estoy orando, se acumula en el trono de la gracia. Escuchen esto. Se dice que ¿cuál es la función o el propósito del incienso en el Santo de los Santos? Si el sacrificio de los animales en el altar del sacrificio ya pagó por los pecados cometidos por Israel. ¿Por qué el incienso en el Santo de los Santos? Por si el sumo sacerdote había hablado el lashon hará, el incienso era expiar el lashon hará, la lengua malvada, maligna, para que hable la lengua sagrada, la lengua de Dios. ¿Cuál es el Santo de los Santos en nosotros? Mi cuarto de oración. Y entonces, la oración es un incienso. Oramos y se acumula. Santifica. Oramos la palabra ¿para qué? Para que santifique. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, el Señor dijo. Orar la palabra ¿para qué? Para ser santificado. ¿Por qué orar la palabra? Insisto tanto en esto, amado. Porque santificado significa apartado del mundo. ¿Por qué santificamos el nombre de Dios? Porque Dios está por encima del mundo. ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? Para santificar el nombre de Dios, porque en el judaísmo, para santificar el nombre de Dios se toma vino. ¿Por qué tomamos vino en la cena del Señor? Para invocar el nombre de Dios y para celebrar y hacer un memorial de su pacto. Por eso Jesús convirtió el agua en vino, para invocar el nombre de Dios y bendecir al flamante matrimonio, darle la bendición en el nombre de Dios. Ahora, ese vino nuevo es
el nuevo pacto. Ese vino nuevo es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, oramos la palabra, ¿para qué? Para que nos separe del mundo y estar por encima. La palabra nos santifica. Amén. Es la forma más fácil de practicar la humildad, de decir, Señor, estoy de acuerdo con tu autoridad y con tu palabra. No estoy orando en soberbia para que haga lo que yo quiero, sino me estoy sometiendo. Señor, yo me hago siervo de tu palabra. ¿Qué me manda tu palabra? Y me manda que el sol no se ponga sobre mi enojo. Me he sentido por una situación tan traicionado, tan usado. Y le decía a mi esposa, ay Karen, ¿sabes por qué no quiero decir nada? Porque voy a pecar, voy a hablar en enojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar que la palabra me exhorte, me santifique. Y hasta que la palabra no me haya sometido, significa crucificar mi carne. Crucificar mi carne. Porque yo en mi carne quiero hacer justicia. Y encima mi debilidad es ser justiciero, ¿no? Detesto la injusticia. Entonces, como sé que mi punto débil, hasta lograr que la palabra me haya sometido. Porque si me salgo, va a ser mi orgullo, mi fuerza. Amén. Entonces, la santificación de la palabra. Ahora no soy un ángel, no soy perfecto, pero todos tenemos nuestras contradicciones y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname si he practicado la Shonará. Perdóname en todo lo que he acumulado para mal, porque quiero ahora ser kabet, acumular para el bien, hablar fe, hablar la palabra, hablar en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos, Señor. Nos unimos, Espíritu Santo, para pedirte perdón por cada y una de nuestras palabras en enojo, en ofensa o fuera del trazo de la palabra, que han contristado a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Cuando somos, Señor, tan focales en algo que nos ofendió, en algo que Señor, nos decepcionó, y en esa visión focal tenemos tanto la razón, que es como mirar, Señor, en una sola dirección. Pero cuando miramos tu palabra, es como mirar el horizonte y mirar en una visión amplificada y darnos cuenta que éramos nosotros, Señor, que estábamos limitados a los filtros de nuestros pecados, ofensas, inmadurez. Perdónanos por cada palabra que ha repercutido y golpeado en el mundo espiritual. Perdónanos, Señor, por todo lo que el enemigo ha logrado, que hasta hayamos renegado de la fe y de tu fidelidad. Señor, como cuando Marcos, en Toma tu lugar, enseñaba que muchas veces vamos a la intimidad confiados en los resultados, pero nunca porque te queríamos a ti. Y si no nos da lo que tanto queremos, terminamos ofendidos. Perdónanos esa forma en la que te hemos convertido y condicionado a nuestros ideales, a nuestra imagen y semejanza, y no rendirnos a cómo eres tú, santo y verdadero. Perdónanos, Espíritu Santo. Restáuranos en esta noche. Tomamos el Salmo 80 como cuando clamó Asaf 3 veces. Oh Dios, enséñanos tu rostro, restáuranos y seremos salvos. Oh Dios, mira desde el cielo y visita, considera esta viña que tú has plantado. Oh Dios, enséñanos tu rostro, restáuranos y seremos salvos.
Enséñanos tu rostro. Restaura en nosotros el corazón ardiente por la santidad. Restaura en nosotros el fuego del mandamiento. Sed santo porque yo, Jehová, vuestro Dios, sois santo. Restaura en nosotros, en la mitra de nuestro corazón, la santidad a Jehová. En las intenciones de lo que voy a decir o comentar, si voy a descalificar a alguien por celos, por envidia, por comparación, por complejo, o porque siempre estoy buscando el punto débil. Perdónanos, Espíritu Santo. Restaura santidad a Jehová en mi corazón. Y enséñame a ver conforme a la obra del Espíritu. Primero te ruego una obra en mi corazón para que pueda ver allí. Padre, bendecimos esta noche a cada uno. Se restaura la comunión y la sensibilidad. Restauración. Mi corazón y mi casa se vuelve en un tabernáculo de David, donde la palabra es orada continuamente, donde es la conversación con nuestros hijos, con mi esposa. En el nombre de Jesús. Señor, donde la palabra son semillas en el trabajo, donde la palabra es sabiduría parafraseada para que lo entiendan vecinos o compañeros de trabajo o de la universidad, pero que se me incorpore en mi lenguaje, no como un lenguaje ajeno a tu presencia, sino como un portador móvil del pacto que portamos. En el nombre de Jesús. Señor, que la bendición, como que está en el Salmo, fluya, Señor. Fluya en el nombre poderoso de Jesús. Es bienaventurado, Señor, el varón que no anda en los consejos de malos, no se detiene en camino de pecadores, en silla de burlones, escarnecedores, Señor, sino que nuestra meditación es tu enseñanza, adquirir enseñanza. Señor, es nuestra delicia meditar, susurrar tu palabra de día y de noche. Y aquí está la bendición. Oh, en el nombre de Jesús, seremos como árbol plantado junto a corriente de aguas que da fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús recibimos esa palabra. Da fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Sí, la palabra habrá valido la pena. La bendición, la naturaleza, el ADN de la palabra. Tu hoja no se va a marchitar. Y habrá prosperidad en todo lo que hacemos por la palabra. Prosperidad en el fruto del Espíritu. Prosperidad en el alma. Prosperidad en la manera de pensar. Prosperidad en que hemos cambiado una forma de hablar. Prosperidad en lo espiritual. Prosperidad en cómo nos relacionamos con la familia. Prosperidad en que nuestro matrimonio ha cambiado. Prosperidad en que nos hemos ordenado en las áreas desordenadas. Prosperidad porque, Señor, no solamente tenemos para vivir ordenadamente, sino también tenemos para bendecir tu obra. Prosperidad para ayudar a los que nos necesitan. Prosperidad, Señor, en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ministrar las ofrendas de Dios. Hebreos 7:8. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, hay diezmos en el nuevo pacto y el cielo, el trono, Cristo lo recibe como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Diezmo no es de la ley, es del pacto, porque cuando Abraham Melquisedec lo bendijo, la ley no le había sido entregada todavía a Moisés. Segunda de Corintios 9:10 al 11, Pablo dice esto:
Y el que provee semilla, el que siembra, también proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Amén. Es decir, que es integral. Eso depende de uno. Cómo yo relaciono el corazón con la ofrenda, siendo enriquecido en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Pero también dice Pablo que nuestra forma de dar debe de ser según cómo hayamos sido prosperados. Cuidado. Yo supe de hermanos que hasta dieron la casa en nombre de la prosperidad. No, 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 no. Eso es inmoral. Eso es delincuencia religiosa espiritual por manipulación. Pablo trazó y dijo, según haya prosperado. A ver, nosotros somos gente sembrado. Hemos sembrado nuestro vehículo a las misiones. Nadie nos obligó. Eso es diferente, porque nadie nos obligó. Nosotros de nuestro corazón determinamos sembrar a las misiones para que el evangelio llegara a las comunidades mapuche en las montañas. Pero muy diferente es querer hacer pactar a la gente, pacte con lo más alto para que se suelte la bendición. Eso es manipulación. Entonces está relacionado a la justicia. De nuestro corazón, Señor, yo quiero darte. Eso es muy diferente. Eso es generosidad voluntaria, porque Pablo, después lean todo 2 Corintios 9, debe de ser voluntario. Voluntario, ¿está? Y también Pablo dice que, sí, obviamente, si sembramos escasamente, escasamente cosechamos. Pero según haya prosperado, ¿qué quiere decir? Una persona en la semana prosperó, pero esa prosperidad le alcanza para los justos. Según haya prosperado, no significa que pase necesidad su familia para dar, no, porque eso sería negligencia, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, una persona que recién está aprendiendo la fe en la palabra y sé que pasa necesidad y quiere presentar diezmo, ok, se lo puedo recibir y se lo devuelvo. ¿Por qué? Porque yo ahora necesito ayudar su fe, mostrarle el Dios de la provisión. No es, ¡ay, qué fe! No tenían ni para comer, pero dio el diezmo. No, soy yo el que lo tengo que bendecir, lo tengo que ayudar. Se lo recibo, ok, lo recibo y ahora, toma, que no falte pan para tu casa, porque Dios es justo. ¿Ven? Practicar, como estamos aprendiendo, practicar la bendición no es, hermano, te bendigo, muchas bendiciones. No, no, es hacer algo. Si yo sé de un hermano que está pasando un momento difícil, hermano, estoy orando para que sea, no estoy haciendo nada. Tengo que orar y hacer algo. ¿Mm? Pero no después sacar una foto acá ayudando a los hermanos necesitados. No, 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 porque Jesús dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Queda entre porque estoy abusando la dignidad de alguien que fue creado de imagen y semejanza. Lo hago, ¿quién lo sabe? Dios y la persona. Y no tiene que saberlo nunca nadie más. Aun cuando lo hacemos por los pobres. Aún acá ayudando a los pobres en este barrio carenciado. No, por favor, no hagamos eso. No lo hagamos. Porque es la dignidad de ese pueblo que Cristo derramó su sangre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas de Dios. Querido Dios, bendecimos tus ofrendas, bendecimos al dador alegre, bendecimos a cada casa, a cada ministro, porque cada hijo de Dios es un ministro en el nuevo pacto, que dirige una casa, una familia, y que es parte de una congregación que se sujeta a uno de los 5 ministerios. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que son parte en sus congregaciones, que sean bendecidos, Señor. Y aquellos que son parte en esta casa interdenominacional, que sean bendecidos, Señor. Que sea bendecido el dador alegre. Que sea bendecido. Y que vea la fidelidad del Señor en todas las áreas. Señor, que sea bendecido cada uno con productividad, con trabajo.
Señor, que nunca perdamos el espíritu y la cultura de trabajo en todo lo que hacemos, con esfuerzo, en el nombre de Jesús. Porque prosperidad en el reino, Señor, es paralelo a trabajar. Tú, Señor, lo primero que hiciste es que Adán trabajara. Y gracias por todo lo que nos has confiado para producir, para aumentar, porque allí es la plataforma donde nos usa todos los días para manifestar tu reino. Amén y amén. Proclame esto. Mi trabajo es el ministerio que el Señor me entregó. Amén. Mi trabajo es mi plataforma misionera. Hoy no estoy haciendo nada para el Señor. No, 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 no. Eso es si está en el catolicismo romano, bueno, te doy la mano. Está en el catolicismo romano, es así, no. Pero en el reino, el trabajo es también un servicio al Señor. Aunque tu jefe sea impío, pero yo tengo conciencia de que lo hago para el Señor. Y entonces, por eso, también ser abogado, también ser médico, ser docente, limpiar una casa, es también servir al Señor. Amén. Y si servimos en la casa de oración de la que somos parte, ok, es una ofrenda que le damos a Dios. También, no solamente la ofrenda es dinero, sino también de esfuerzo, de entrega. Y de todo debemos de hacerlo con amor y de respeto los unos a los otros. Miren, quiero cerrar con esto. Algo que aprendimos y que creo que es muy importante. En casa de David hay hermanas que sirven, que ofrendan su tiempo y tienen sus carreras. Algunas ya están recibidas, otras ya están por recibirse. Y tenemos que ser muy respetuosos del tiempo que ofrendan. Hay hermanas que tienen sus hijos, su familia, y son dignos o dignas del mayor de los respetos. Eso no significa, bueno, no, respéteme, no, si yo tomo un compromiso de servicio, ok, respetar el compromiso. Pero es recíproco, ¿no? Recíproco. Yo me comprometí, lo hago con el mayor de la honra para el Señor. ¿Por qué? Ejemplo, ¿haríamos en el trabajo lo que muchas veces hacemos en nuestra congregación? No lo haríamos. ¿Por qué? Y porque si nos hacemos los loquitos con nuestro jefe, nos echan. ¿Y cómo no honrar a nuestro Rey y Señor? A través de nuestra familia de Rey. Por eso, la columna o el valor moral del respeto en todos los aspectos nos va a ayudar a los unos y a los otros. Amén. Somos un equipo, somos familia y todos debemos darnos dignidad, respeto y servimos juntos. No hay diferencia. Amén. En el nombre de Jesús.